Hay una frase que escucho constantemente que es: Pau, salgo a la calle y siempre estoy haciendo las mismas imágenes. Y probablemente no sea porque te falte creatividad, ni porque necesites evidentemente otra cámara. El problema es mucho más sencillo. Siempre buscas lo mismo. Nuestro cerebro funciona por patrones. Cuando encuentra una fotografía que le gusta, intenta repetirla una y otra vez, aunque no nos demos cuenta. Por eso terminas fotografiando siempre la misma esquina, el mismo reflejo, la misma plaza, la misma silueta o la misma persona cruzando un paso de peatones. O peor aún, una persona con el móvil. Hace unos años conocí un reto muy interesante que utiliza algunos fotógrafos de calle en Berlín. No consiste en hacer mejores fotografías, consiste en entrenar el ojo, es aprender a mirar 20 veces la misma ciudad. Y hoy quiero compartir contigo esas 20 categorías. No para que las memorices, sino para que la próxima vez que salgas a la calle tengas 20 motivos distintos para levantar la cámara. Si tuviera que darte un solo consejo sobre los reflejos sería este: no fotografíes el reflejo, fotografía la mezcla entre dos mundos. La mayoría de fotografías empiezan viendo un escaparate bonito y disparan directamente al cristal. El resultado suele ser una fotografía donde simplemente aparece una persona reflejada. Pero un buen reflejo hace mucho más que eso. Consigue que dos escenas completamente diferentes convivan dentro de la misma fotografía. Por ejemplo, imagina un hombre caminando por la acera, detrás de él hay una tienda de ropa. Si disparas directamente tendrás una fotografía documental, pero si utilizas el cristal de repente aparecerán los edificios reflejados, las personas del otro lado de la calle, el interior de la tienda y el propio protagonista. Estás construyendo capas reflejadas. Ahora el espectador necesita unos segundos para entender la imagen y eso es fantástico, porque cuanto más tiempo permanezca alguien mirando una fotografía, más posibilidades tiene de conectar con ella. Mi consejo es que dediques una salida completa únicamente a escaparates. No fotografíes personas, busca primero los cristales, camina lentamente, observa cómo cambia el reflejo dependiendo del ángulo. Muchas veces descubrirás que moviéndote apenas medio metro aparece una fotografía completamente distinta. Y recuerda una cosa, los mejores reflejos casi nunca se ven desde lejos, se descubren cuando reduces la velocidad. Las siluetas son uno de los ejercicios más difíciles porque nos obligan a renunciar a toda la información. No vemos la cara, no vemos la ropa, no vemos la expresión, solo queda una forma y precisamente por eso funciona tan bien. Nuestro cerebro empieza a completar la historia por sí solo. Cuando fotografías una silueta estamos obligando al espectador a imaginar. Y una fotografía que hace imaginar suele permanecer mucho más tiempo en la memoria del espectador. ¿Cómo conseguirlas? La mayoría aparecen cuando existe una diferencia muy fuerte entre la luz del fondo y el sujeto. Piensa en una salida de metro, una puerta, un túnel, un atardecer, una ventana. No busques únicamente una persona, busca una postura interesante, una pierna adelantada, un paraguas, una bicicleta, una maleta, todo aquello que haga reconocible la figura incluso sin esos detalles. Un buen ejercicio consiste en convertir la fotografía en blanco y negro en la propia cámara. Cuando desaparece el color es mucho más fácil detectar si la silueta realmente funciona. Durante mucho tiempo pensé que la fotografía de calle consistía en perseguir personas sin parar, hasta que entendí una cosa: las personas pasan, la geometría permanece. Por eso hoy trabajo exactamente al contrario, al revés. Primero encuentro el escenario, después espero al protagonista. Empieza observando líneas, escaleras, pasos de peatones, columnas, más ventanas, sombras, cruces de calle. No levantes todavía la cámara. Simplemente analiza cómo quedaría una persona dentro de esa composición. Cuando tengas claro el encuadre, espera. Y aquí ocurre algo curioso. Los fotógrafos impacientes abandonan demasiado pronto. Los pacientes acaban fotografiando exactamente a la persona
que justamente necesitaban. Una mujer con vestido rojo, un niño corriendo, un ciclista, un paisaje, una pareja. La diferencia entre una fotografía normal y una gran fotografía muchas veces no es el lugar, son los 30 segundos extra que decidiste esperar. La geometría convierte el caos de la ciudad en simple orden. Y cuando aparece el elemento humano, la fotografía cobra vida. Uno de los mayores errores que cometemos cuando empezamos en fotografía de calle es que queremos meter demasiadas cosas dentro del encuadre. Pensamos que cuanta más información tenga una fotografía, más interesante va a ser. Y suele ocurrir justo lo contrario. Las mejores imágenes muchas veces contienen muy pocos elementos. Una pared, una persona, una sombra y nada más. El minimalismo consiste en eliminar todo aquello que no aporta absolutamente nada. Haz un ejercicio la próxima vez que salgas a fotografiar. Antes de disparar, pregúntate, ¿qué puedo quitar de esta fotografía? ¿Qué puedo quitar de esta fotografía? No qué puedo añadir, ¿qué puedo eliminar? El espacio vacío no es un error, es una herramienta narrativa. Quizás puedas moverte unos pasos para que desaparezca una farola, esperar a que pase una persona, agacharte para que no salga el coche. Cada pequeño cambio hace que la fotografía respire mucho más. Piensa en la imagen como si fuera una conversación. Si todo el mundo habla al mismo tiempo, nadie va a entender nada, pero cuando solo habla una persona, todo el mundo escucha. El silencio también forma parte de una fotografía. Muchos fotógrafos utilizan el color simplemente porque la cámara dispara pues en color, básicamente. Pero muy pocos fotografían el color como si fuera el verdadero protagonista. Haz una prueba. Hoy decide que solo vas a fotografiar escenas donde aparezca el color rojo. Nada más. De repente empezarás a descubrir paraguas rojos, semáforos, chaquetas, carteles, flores, un color que ayer pasaba completamente desapercibido. Eso ocurre porque nuestro cerebro aprende a buscar aquello que nosotros le pedimos. Los grandes fotógrafos del color no esperan que aparezca una escena perfecta. Construyen la fotografía alrededor de una paleta cromática. También puedes trabajar con colores complementarios, como por ejemplo el azul y naranja, el rojo y el verde, amarillo y violeta. Y recuerda, no siempre necesitas colores intensos. A veces una fotografía casi monocromática transmite mucha más elegancia. Probablemente este sea el concepto más conocido de toda la fotografía de calle, pero también uno de los peores entendidos. Mucha gente cree que el momento decisivo consiste en tener buenos reflejos. Pero no, consiste en anticiparse. Los grandes fotógrafos parecen rápidos porque ya saben lo que va a ocurrir. Ven una persona acercándose, observan la luz, analizan el fondo y esperan. Cuando todo encaja, ¡pam!, disparan. No han reaccionado, lo han previsto, que es diferente. Piensa en un paso de peatones. No fotografíes a la primera persona que te encuentres de frente. Observa durante unos minutos. Quizá aparezca alguien con un paraguas o una bicicleta, una pareja cogida de la mano, a un niño que está a punto de estallar en llantos. El instante decisivo rara vez llega de inmediato. Hay que darle tiempo y eso requiere mucha paciencia. Acuérdate, la paciencia probablemente es esa habilidad menos espectacular de un fotógrafo, pero completamente necesaria. Las estaciones de tren, el metro o las paradas de autobús son auténticos escenarios teatrales. La gente llega con prisa, se despide, se abraza, lee, mira el móvil, sueña, ríe, llora. Todo ocurre muy deprisa y al mismo tiempo se repite cada día. Por eso son lugares perfectos para aprender. Empieza observando, no saques la cámara inmediatamente. Mira cómo entra la luz por los andenes, cómo se forman las filas, cómo cambia la expresión de las personas cuando llega el tren. Ah, y un consejo.
No fotografíes únicamente el vehículo. Fotografía la relación entre las personas y ese vehículo. Una mano agarrada a una barra, una mirada perdida a través de una ventana, una silueta entrando en un vagón. Eso cuenta mucho más que el simple vehículo. Hay fotógrafos que buscan personas. Yo prefiero buscar la luz, porque las personas aparecen constantemente. ¿La buena luz? Pues no. Cuando encuentres un rayo de sol atravesando una calle, para. No sigas caminando. Observa. Verás como durante unos minutos decenas de personas cruzan exactamente por ese lugar y cada una genera una fotografía completamente diferente. Una sombra puede ocultar información, pero también puede crear misterio. Las sombras simplifican una escena, dirigen la mirada y convierten una calle corriente en un escenario cinematográfico. Cuando empieces a mirar la ciudad en términos de luz y de sombra, descubrirás fotografías incluso en lugares donde antes no veías absolutamente nada. La mayoría de los fotógrafos guardan la cámara cuando anochece. Y eso es un error que cometemos todos, porque la ciudad cambia completamente de personalidad. Durante el día todo resulta más evidente. Por la noche aparecen las preguntas, los neones, las luces de los coches, los escaparates, las ventanas iluminadas. Todo crea una atmósfera mucho más emocional. Y tampoco tengas miedo a subir el ISO. Es preferible una fotografía con algo de ruido que una fotografía que no hiciste nunca. Personas iluminadas por un único escaparate. Sombras profundas. La noche obliga a simplificar y eso suele mejorar completamente la composición. Vivimos obsesionados con la nitidez, con los objetivos más luminosos, con el sensor más moderno, pero muchas fotografías memorables están lejos de ser técnicamente perfectas. La poca luz elimina información y eso hace que nuestra imaginación trabaje más. Acepta el grano, acepta un poco de movimiento, acepta que no todo tiene que estar perfectamente enfocado, porque una fotografía no se recuerda por su cualidad técnica. Voy a decir algo que, aunque no guste a todo el mundo, durante una temporada dejé la cámara en casa. Sí, la verdad, dejaba la cámara en casa. Porque muchas veces no es la cámara lo que te limita, es todo lo que representa. Cuando llevas una cámara grande, la gente te mira de otra manera, tú mismo te comportas de otra manera, piensas más, dudas más, incluso te vuelves más consciente de que estás fotografiando. Con un móvil sucede todo lo contrario, te vuelves prácticamente invisible y esa invisibilidad es un regalo para la fotografía de calle. Empiezas a acercarte más, a trabajar con la distancia, a confiar en la composición en lugar del zoom. Además el móvil tiene la gran ventaja que siempre lo llevas contigo. La mejor fotografía del año puede aparecer cuando bajas a comprar el pan, no cuando sales con todo el equipo. No te preguntes si el móvil hace peores fotos. Hay una obsesión en la fotografía, que todo tiene que estar perfectamente congelado. Y eso no siempre cuenta mejor una historia. Piensa en una estación de metro. Miles de personas se cruzan cada minuto. Si congelas la escena, quizás solo veas personas caminando. Pero si utilizas una velocidad lenta, de repente aparece el paso del tiempo. Las figuras se convierten en trazos. El protagonista permanece quieto mientras el mundo se mueve a su alrededor. Eso es contar una historia. Esa fotografía transmite algo que una imagen perfectamente nítida nunca podría explicar. Experimenta. Hay imágenes históricas que hoy suspenderían probablemente cualquier análisis técnico y sin embargo siguen emocionándonos décadas después. Pregúntate si te hacen mirar de una forma diferente. Porque ese cambio de actitud puede ser mucho más importante que cualquier mejora técnica. Una buena fotografía no siempre muestra una emoción, pero las mejores casi siempre hacen sentir algo. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. No necesitas fotografiar a alguien llorando para transmitir tristeza. A veces basta con una postura, una mirada perdida, una persona esperando sola en la estación. Empieza a observar cómo se comporta la gente, no solo lo que hace, cómo camina, cómo espera,
cómo abraza, cómo mira el teléfono. La emoción está en esos pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Recuerda que la cámara registra lo visible, lo que se ve, lo que vemos, pero el fotógrafo debe intentar sugerir lo invisible. Las texturas, la luz evidentemente. Es un ejercicio fantástico para aprender composición. Si una fotografía funciona sin color, normalmente es porque la estructura visual es la correcta y es muy sólida. Pregúntate primero si esa escena realmente necesita el color para contar la historia. Si la respuesta es no, quizá el blanco y negro la haga todavía más fuerte. Realiza una serie de 10 fotografías pensando únicamente entre la luz, la forma y el contraste. Hay una frase que nunca entenderé. Hoy hace mal día para hacer fotos. No. Hace mal día para ir a la playa quizás, pero quizás sea el mejor día del año para ir a fotografiar. La lluvia limpia las calles y crea reflejos. La niebla elimina información y añade misterio. Cada condición meteorológica transforma la ciudad que conoces. Muchos fotógrafos solo salen cuando hace buen tiempo. Eso significa que todos terminan haciendo fotografías muy parecidas. Atrévete a salir cuando nadie más lo hace. Es ahí donde aparecen imágenes brutales. La próxima vez que empiece a llover, no guardes la cámara y sal a la calle. Eso sí, protégela, si no la tienes sellada, claro. Las ciudades también tienen habitantes que casi nunca miramos. Los perros, palomas, gatos, gaviotas, caballos de la policía. Los animales introducen un elemento imposible de controlar y precisamente por eso generan escenas únicas. Una paloma levantando el vuelo en el momento justo. Un perro mirando a su dueño mientras éste habla por teléfono. Un gato observando desde una ventana. No los fotografíes como si estuvieras haciendo naturaleza. Fotografía su relación con las personas. Ahí realmente aparece la historia. Si tuviera que elegir una habilidad que diferencia a un fotógrafo principiante de uno avanzado, probablemente elegiría esta: las capas. Al principio fotografiamos una única cosa. Después aprendemos a incluir a dos. Con el tiempo descubrimos que pueden estar ocurriendo 3 o 4 historias distintas dentro de un mismo encuadre. Es decir, dos elementos independientes, al unirse, generan un significado completamente distinto. La clave está en aprender a mirar despacio. Muchas veces el cartel, pues ya está allí. Solo falta esperar la persona adecuada. No construyes la escena, la descubres realmente. Esto obliga al espectador a recorrer la fotografía lentamente. Cuanto más tiempo permanezca observándola, mayor será su impacto. Las capas no aparecen buscando, aparecen esperando. Busca un fondo interesante, después un plano intermedio y finalmente espera el primer plano. Cuando todo coincide, intenta construir una fotografía con al menos 3 planos claramente diferenciados. Y me lo dejas en comentarios. La calle tiene un sentido del humor extraordinario. Solo hay que estar atento. Una persona caminando junto a un anuncio donde aparece unas alas, una sombra que completa un dibujo, un cartel que dialoga con un peatón. Las yuxtaposiciones funcionan porque crean una historia nueva que antes no existía. La fotografía de calle no consiste en buscar acontecimientos extraordinarios. Consiste en descubrir que lo extraordinario vive escondido dentro de lo cotidiano. Cuando aprendas a la fotografía una escena normal de una manera interesante, probablemente ya no necesitarás viajar para hacer grandes fotografías, porque las historias están delante de tu casa. Realiza una serie completa sin salir de tu barrio y luego me cuentas. Y después de entrenar durante estas 20 categorías, que son de hecho 19, olvídalas, porque las categorías no son el destino, son el entrenamiento. Nadie quiere ver un fotógrafo que simplemente complete ejercicios. Queremos descubrir
cómo mira esa persona el mundo. Quizás te des cuenta que lo que más te emociona son las sombras, o los retratos, o el color, o las escenas minimalistas, o las capas. Ok, perfecto. Ahí empieza tu estilo. Muchos fotógrafos pasamos años buscando nuestra mirada, nuestra propia personalidad fotográfica, pero una mirada no aparece pensando, aparece fotografiando miles de veces. Así que utiliza estas 20 categorías como quien aprende escalas antes de tocar un instrumento. No son la música, solo es el entrenamiento, porque te aseguro que llegará un día en el que dejarás de pensar en categorías y empezarás simplemente a mirar. No para hoy, para los próximos 20 días. Cada vez que salgas con tu cámara, elige una sola categoría, pero solo una. No cambies de objetivo a mitad del paseo. Es que acabo de ver una escena que en la categoría de minimalismo. No, solo una. Sal con una idea. Entrena esa mirada hasta que empieces a ver fotografías donde antes eran invisibles. Y cuando completes los 20, compáralas. No busques cuál es la mejor. Pregúntate cuál te representa más, porque ahí probablemente no encontrarás solo una buena fotografía, encontrarás algo mucho más valioso. Encontrarás tu forma de mirar el mundo. Hasta la semana que viene.